Hola amigos, en esta ocasión les traigo el debate que tuve hace poco con el señor Alarcón, el apologista ahora católico, sobre el tema de las imágenes. Bueno, les recuerdo que este fue un debate que él eliminó de su página, ya el debate no está ahí, no lo dejó para que más personas lo pudieran ver, lo quitó, no sé por qué este señor borra los en vivos que hace. ¿Verdad? Algunos los deja, otros los borra y bueno, él tendrá sus razones. La cuestión es que yo lo grabé y bueno, quería hacérselo llegar a ustedes también. Les recuerdo que este fue un debate meramente improvisado, ya que yo entré al live de él con la intención de invitarlo a que tuviéramos algunos debates, ya que me interesa porque Alarcón es una persona bastante conocida en las redes. Anteriormente era evangélico, ahora es católico. Pasó de Guatemala a Guatepeor, entonces bueno, yo quería debatir con él. Así que el debate se dio únicamente de forma improvisada sobre la marcha, pues. Entonces, bueno, ahí tienen las apreciaciones de él y las mías. Vive en Venezuela. Eso no lo permite, la historia no lo menciona, la crítica textual lo rechaza. ¿Qué formación has tenido tú para hacer ese tipo de construcción gramatical neutra? ¿Va a venir o no va a venir? Wow, silencio total. Acaban de quedar sentados, me entregaste el debate. Cristo es la sabiduría. Yo dejo de ser católico. Pero tú vas a estar tremendo. Ah, no, pero pará, no. Yo no te voy a tomar de exclusivo a vos, pará. Ahí estás, Espartano, ¿cómo estás? Dios te bendiga. Buen día. ¿Cómo es tu nombre? D'Angelo, D'Angelo. ¿De dónde sos, D'Angelo? de Venezuela, Caracas. De Venezuela. Un abrazo para todo el pueblo venezolano que son muy cracks. Bueno, Titán, vos sos testigo de Jehová, ¿verdad? Correcto. Bien, y entrabas porque querías hablar el tema de las imágenes. Sí, exacto. Sí, siempre he buscado un católico que haga apologética para debatir conmigo sobre el tema de las imágenes. En especial tú, porque tú anteriormente eras evangélico, es decir, que tú tenías una postura contraria a lo que maneja la Iglesia Católica. Y ahora asumes la postura de la Iglesia Católica. Entonces me llama mucho la atención eso de parte tuya. Y bueno, que yo quisiera saber tu apreciación sobre el tema. Si pudiéramos también fijar una fecha para que tuviéramos un diálogo. No, fijar fecha no, porque con todo respeto no es algo que yo esté buscando. Si querés charlar ahora no tengo problema, te abrí el micrófono, estás en pantalla, tenés todo tu tiempo para decir lo que tengas ganas de decir, pero fijar una fecha así como de exclusividad no, hermanazo, te soy honesto, no está dentro de mi interés. Ah, ok, está bien. Bueno, mira, Santiago, me gustaría preguntarte por qué los católicos dan culto a las imágenes. Porque no creo que sea pecado. Ok, pero según las escrituras, ¿para quién es el culto? El culto de adoración es para Dios. Ajá, pero ¿cuántos tipos de culto hay en la Biblia? En la Biblia, y podríamos dar varios ejemplos de diferentes tipos de culto que se hacen en la Biblia. Ok, ¿me puedes poner uno? Sí, el de adoración. Ajá, pero ¿cuántos tipos de culto hay entonces en la... ¿Qué es un culto para vos? Te hago una pregunta. ¿Qué es culto para vos? Bueno, el servicio sagrado que le das a algo. No, eso no es solamente culto, amigo. Un culto es un homenaje. Puedes buscar... Sí, homenaje, no, para eso está prosquineo, pero si tú buscas la palabra... No, prosquineo no significa homenaje, hermanazo. Sí significa. Sí, No, puedes poner la mirá, interlineal de culto, diciendo... pará. Mirá, culto, significado. Ok. Culto, significado. Dame un segundo. Homenaje externo de respeto y amor que el cristiano honor que se tributa. Hay diferentes tipos de acepciones. Efectos del rosario. Si vos, perdón que me está saliendo un superchat, te mando un abrazo, no sé, ahora voy a tratar de responder el superchat, te mando un gran abrazo, Noah.
No hay una sola acepción para la palabra culto. Entonces, cuando vos me decís por qué ofrecen culto a los santos o a las imágenes, y porque no estamos ofreciendo un culto de adoración a ellos. No está mal. Ajá, sí, pero tú me puedes mostrar en las escrituras que alguien le esté dando culto a otro ser que no sea Dios. Que se le esté rindiendo honor, tributo, un homenaje. Estamos hablando de la palabra culto. En las escrituras, en alguna de las traducciones católicas, tú puedes ver la palabra culto dirigido a otra persona que no sea Dios. Pero reitero, amigo, mira, cuando nosotros hablamos de dar culto, tenemos en cuenta que existen varias acepciones para la palabra culto. ¿Se entiende? Entonces, no es el tipo de culto que se le ofrece a Dios. Estamos de acuerdo en eso. En eso estamos de acuerdo. Ninguna criatura merece el culto que merece Dios por ser Dios, como creador. La adoración no la merece una criatura, porque es para el creador, ¿se entiende? Entonces, en ese sentido, yo estoy con vos, claro, no hay ninguna criatura que merezca eso, y si se le está brindando esa clase de culto, de adoración a una criatura, estaríamos cayendo en idolatría. Estamos de acuerdo en eso. Ahora, ¿se le puede rendir culto sin que sea de adoración, sin que se lo reconozca como creador, como Dios, como divino, a una criatura por el honor propio de dicha criatura, por lo que fue como persona o lo que sea? Sí, claro que se puede. Y es en ese sentido en el que el católico rinde un homenaje, un reconocimiento, honor a una criatura. Ok, sí, pero fíjate, Santiago, ¿tú podrías poner en pantalla Mateo 4:10, por favor? No, ponerlo en pantalla no, pero lo busco si querés. Ok, lo puedes leer de la traducción Jerusalén, por favor. Mateo 4:10. No sé si la tengo disponible a la traducción. A ver, dame. No la tengo disponible a esa traducción. La puedo leer en otra traducción si querés. Dale, léela en otra para ver. Bueno, Mateo 4:10. Bien. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a él y solo a él servirás. ¿Esa traducción está bien? Bueno, fíjate, en la traducción Jerusalén dice: y solo a él darás adoración y solo a él darás culto. O sea, dice adoración y culto. Y fíjate que la expresión culto ahí está traducida como servir, ¿verdad? Por eso es que te digo que la expresión culto, que es la treu, significa servicio sagrado. En otro diccionario, claro, tú dices algo muy cierto que tiene muchas acepciones, pero la cuestión es que la palabra culto en las escrituras, como te mencioné, es latreo en griego. Entonces, cada vez que en las traducciones católicas la expresión latreo aparece, siempre se traduce como culto. Entonces, yo quisiera que tú me mostraras, así sea en el español, porque es el idioma que tú y yo manejamos. Pero reitero. En la traducción católica, la expresión culto dirigido a otra persona. Pero reitero. Okay, pero la palabra culto está en la Biblia católica dirigido. Reitero. Ese culto dirigido a Dios, solamente a Dios hay que dárselo. Evidentemente, la Biblia va a enseñar eso. Y quien haga lo contrario va a caer en idolatría. Si se está adorando como Dios a una criatura, independientemente de quién sea, va a ser idolatría. Estamos de acuerdo en eso. Ahora, no es en el mismo sentido en el que se ofrece culto a los santos, por dar un ejemplo. No es en el mismo sentido. Por eso, por eso es que un caso por el estilo como me estás pidiendo yo no te voy a poder dar. Por otro lado, recordá una cosa, Titán, pero recordá una cosa. Los católicos no somos sola escritura. Por ende, yo para justificar las razones por las que creo en lo que creo, no necesito exclusivamente encontrar de forma explícita lo que vos me estás pidiendo que te señale. Y por otro lado, ¿se rinde esta clase de homenaje, reconocimiento, honor a la criatura en la Biblia? Sí. Cada vez que una persona, por dar un ejemplo, se postra delante de un profeta, ¿no le está rindiendo culto al profeta? Le está dando homenaje. Culto. ¿Y qué significa homenaje, crack? Prosquineo, en griego es prosquineo. Pero no es el culto, mirá, yo necesito que me entiendas esto. No es el culto dirigido a Dios,
Ese tipo de culto, de adoración, de latría, es exclusivo para Dios. Estamos de acuerdo en eso. Pero cuando se rinde un homenaje, un reconocimiento, un honor de diversas formas, por dar un ejemplo, postrándote delante de una criatura, se le está rindiendo un culto. No culto de latría, sino se le está reconociendo, dándole un honor a la persona que tenemos delante. Por ende, eso es lo que se hace a los santos. No se los está adorando como a Dios, no se los está reconociendo como Dios, se los está simplemente reconociendo como lo que son, criaturas fieles a Dios, hermanos mayores nuestros. Entonces no hay idolatría. Sí, pero fíjate algo, Santiago, que todos los comités de traducción de todas las versiones de la Biblia católica que existen, inclusive hasta evangélicas, están de acuerdo que cada vez que se le da un homenaje, un honor a una persona que no sea Dios, nunca, jamás se traduce como culto. Entonces, tú dices que los diccionarios dan la sección, pero si los diccionarios dan esa sección, Moreno se ha ¿por qué suscrito al ningún canal? traductor Muchas católico gracias, se le ha crack. ocurrido traducir un homenaje o un honor que se le dé a un profeta como culto en las escrituras? ¿Cuál es la razón? Bueno, mira, la razón por la que no lo traducen de esa manera, te soy honesto, no la conozco. No sé cuál es la razón por la que no se traduce de esa manera. Yo lo que te puedo decir es lo que el católico profesa, cree, ¿se entiende? O sea, esto si no se limita a una cuestión semántica. Y yo no quiero tener una discusión semántica con vos. O sea, no le querés llamar culto. Querés decir, bueno, veneramos a los santos, los amamos, los reconocemos, los homenajeamos, los honramos, les damos honor como criaturas fieles de Dios. Utilizá la palabra que vos quieras, pero esto no se trata de palabras, se trata de lo que se hace. Ahora, mi pregunta ¿es antibíblico rendir esta clase de honor, honra, homenaje, reconocimiento a quienes han sido nuestros hermanos mayores en la fe, los llamados por la Biblia héroes de la fe? ¿Es antibíblico? ¿Va en contra de lo que enseña la Escritura? Bueno, fíjate que tú estás mencionando algo que está hasta en los mandamientos, ¿no? Honrar a tu madre y a tu padre. Entonces, el dar honra no implica ningún pecado, pero el dar culto sí, porque tú estás reconociendo que bíblicamente el culto en la Biblia solamente es dirigido para Dios. Y aunque tú me quieras decir que en los diccionarios también se puede entender como dar un honor a alguien, lo cierto es que de todas las cientos de miles de Biblias que tienen ustedes, ningún comité, que no es uno solo, son muchos comités que hacen cada Biblia católica, se le ha ocurrido traducir la palabra honor, homenaje como culto. ¿Sabes por qué? Porque esa palabra en griego es latría, y latría solamente es dirigido a Dios. Cuando es dirigido a otra persona se transforma en idolatría, ¿ves? Entonces, pero hermano, chocolate por la noticia. Si nunca vas a ver Pero te acabo de decir, hermanazo. a otra persona, pero si lo ves en tu catecismo. Ahora, yo sé que Hermano, escritura, con todo el respeto, Ajá. hermano, ¿no te acabo de decir hace 2 minutos que el culto de latría es exclusivo de Dios? Y que el católico, el culto de latría, sí, está bien, yo te entiendo, vos me decís en la Biblia no hay otro, está bien, te entiendo. Ahora mi pregunta es, ¿lo que hace el católico va en contra de lo que enseña la Biblia? Si el culto en la Biblia es el culto de latría, y ese culto de latría cuando va dirigido a alguien distinto a Dios es que Dios lo condena como idolatría. Y yo te estoy diciendo que los católicos no hacemos o no damos culto de latría a los santos, sino que los veneramos. ¿Cuál es el problema? No entiendo cuál es el problema. Te estoy diciendo desde hoy, los católicos no le rendimos culto de latría a los santos. Esto está prohibido porque eso es un culto exclusivo de Dios. ¿Dónde está el pecado ahí? Contame dónde está el pecado. Bueno, la expresión culto, si tú tuvieras que, yo sé que tú no eres traductor, pero si tú tuvieras que traducir la palabra honor, ¿verdad? Que se le está dando a alguien, tú lo entiendes como culto, y lo tuvieras que traducir al griego, ¿qué palabra utilizarías? No soy traductor, te soy honesto, no soy traductor. No soy traductor. Tendrías que usar la palabra latría, a juro. Para eso tendrías que utilizar la palabra latría. Ok. Entonces tú estarías aceptando en este caso un pecado, ¿ves? Entonces fíjate, algo que eres muy sincero, Santiago, y te felicito. Cuando alguien, mira, necesito, porque
me parece que no nos estamos entendiendo. Cuando alguien se postra delante de otra persona, ¿le está rindiendo honor? Se llama homenaje, honor, sí. Honor, honra, homenaje, llamale como le quieras llamar. ¿Por qué? Porque hay un reconocimiento hacia el otro. Cuando ese individuo se postra delante de otro, ¿necesariamente lo está reconociendo como Dios? No, claro. Bien, eso es lo que hacen los católicos con los santos. No es otra cosa. Ok. Por eso es que no es pecado, porque el hecho de ese homenaje que se esté dando, honor, honra, llamale como le quieras llamar, no implica que estemos reconociendo al santo como a Dios. No estamos cayendo en idolatría, ¿se entiende? Idolatría es cuando se está reconociendo algo que no es Dios como Dios. Estamos de acuerdo, ¿verdad? Cuando se le da servicio sagrado. Sí, correcto. Como Dios. ¿Está bien? Como Dios. O sea, para que sea idolatría, se debe reconocer a la cosa como Dios, como un Dios. ¿Está bien? Entonces, Ok. eso nosotros no hacemos con los santos, porque no lo estamos reconociendo a ninguno de los santos como a Dios. Se los está honrando, amando, venerando, respetando, homenajeando, honrando, lo que vos quieras, como Sí. hermanos en la fe, como hijos de Dios, no como Dios. Entonces, ¿dónde está la idolatría ahí, hermanazo? Bueno, amigo, precisamente, fíjate que el texto de Mateo 4:10 separaba lo que es adoración y separaba lo que era el culto, es decir, la latría. Entonces estamos de acuerdo en que no se le puede dar adoración a otras personas, pero tú dices que hay un culto de adoración, pero fíjate que cuando Cristo dice adoración, que es prosquineo, y culto, que es latría, los está separando las dos cosas. ¿Ve? La Biblia la separa las dos cosas. Entonces no puede haber un culto de adoración porque entonces Cristo en este caso estaría haciendo una redundancia cuando cita Mateo 4:10, porque si la persona está dando adoración, ¿para qué ahí va a haber un culto de adoración también? Si ya está dando culto, si ya está dando adoración, entonces la palabra latría no significa simplemente adoración, significa servicio sagrado. Ustedes dan servicio sagrado a otros seres a través de imágenes. Ahora, yo sé que tú no eres toda escritura, sin embargo, aquí hay 100 años de historia cristiana. ¿Tú me puedes mostrar algún ejemplo de un cristiano dando culto de lo que quiere decir ahorita, de homenaje a otro ser a través de una imagen? ¿Tú me podrías mostrar eso? Bien, dos cosas. Número uno, el ejemplo que me trajiste de Mateo, cuando dice, todo te daré si postrado me adoras, evidentemente ahí donde está el problema, porque Satanás le estaba pidiendo a Cristo de que se postre y lo adore. El postrarse solamente no hay problema con el hecho de postrarse. ¿Por qué? Porque en la Biblia hay otros ejemplos en donde personas se postran delante de otros. El problema es cuando se lo adora. ¿Y adorar qué es? Es primeramente reconocimiento de que quien tengo delante es Dios, es divino. Se está sustituyendo a Dios con otro ser, con otra criatura. Eso es idolatría, ¿se entiende? Entonces, eso es lo que nosotros los católicos no hacemos. Los católicos, nosotros cuando nos postramos delante de una imagen, mirá, Lo siguiente que dice Cristo, mirá, adoración y servicio. Ajá. bien. Cuando de repente un católico se postra delante de la imagen de la Virgen María, un católico va y se postra delante de la imagen de la Virgen María, ¿está adorándola? Te pregunto, ¿la está adorando? No, ya quedamos de acuerdo en que por postrarse no implica adoración, pero estamos Bien. hablando de la palabra latría que Cristo hace ahí. Está hablando de Claro. adoración y latría, que es servicio. En la Biblia que leíste ahí decía servicio. Entonces, Claro. fíjate, ese servicio son Dios a través de imágenes. Aquí hay 100 años de historia cristiana. ¿Tú me Bien. puedes mostrar durante esos 100 años de historia cristiana que hay en la Biblia algún cristiano dándole servicio a otro ser que no sea Dios a través de una imagen? ¿Tú me puedes mostrar? No, a través de una imagen no recuerdo ningún caso. No existe tampoco. Pero ¿cuál sería el problema? ¿Cuál sería el problema? Que entonces, ¿quién
¿quién le dio la orden a los católicos de darle servicio a otros seres usando imágenes? ¿Quién fue? ¿Fue Dios? Pero hermanazo, ¿Fue? escuchá lo siguiente. Que algo no aparezca representado en la escritura no quiere decir de que sea antibíblico, que vaya o atente contra las escrituras. No quiere decir eso. Vos me tenés que mostrar cómo el uso para la veneración, para la honra, el respeto de imágenes de santos, eso cómo es pecado. Vos lo que me tenés que mostrar es eso. ¿Por qué? Porque si eso no es pecado, la pregunta es, ¿para qué necesitamos un pasaje bíblico con una orden explícita por parte de Dios a que se haga tal cosa, si eso que se está haciendo no contradice las enseñanzas bíblicas, sino más bien están en armonía con ellas? ¿Se entiende? Entonces, reitero, si no se lo está a la imagen, no se la está adorando como a Dios, no se la está reconociendo como divina, ¿dónde está el pecado? ¿Dónde está la idolatría? Porque en definitiva vos me venís a acusar de idólatra, ¿verdad? Bueno, no te estoy acusando, estoy hablando acerca de la práctica que ustedes hacen. Y bueno, claro, pero si la práctica yo la hago, soy un idólatra, ¿verdad? Correcto, sí. Y bueno, entonces me estás acusando de idólatra. Entonces, Bueno, si lo estás haciendo, bueno, ya tú sabes que sí. ok, yo soy un idólatra, ponele, ¿no? Encuentro una imagen de Cristo, de la Virgen María, y me postro delante de ellos. Si no, si ponele que sea la imagen de la Virgen María, no la estoy reconociendo como divina. ¿Cuál es el problema con que haga genuflexión o me postre? ¿Cuál es el problema? Bueno, fíjate, entonces tú no estás siguiendo un ejemplo apostólico, tú no estás siguiendo un ejemplo cristiano, porque aquí te vuelvo y te repito, hay 100 años de historia cristiana y hay más o menos unos 1500 años de historia judía y nunca vas a ver un solo ejemplo de eso. Entonces, si los siervos del... Hay ejemplos de personas que se postraban delante de otros, ¿eh? Pero usando imágenes, tú me puedes mostrar usando una imagen. Pero ¿cuál es el problema? Está bien. Pero si vos me reconoces que la gente y la Biblia permite postrarse delante de siervos de Dios, bien, ya dimos un paso. ¿Cuál sería el problema de, en vez de postrarse o hacer genuflexión delante del siervo de Dios, que se haga genuflexión por la misma razón delante de la imagen del siervo de Dios? ¿Cuál es la diferencia? Bueno, la diferencia es que en primer lugar no vas a encontrar un ejemplo, nadie lo necesitó. Ahora, el punto es que... Claro, porque estaban vivos en ese momento, Titán. La antigüedad era por orden de Dios. Entonces, yo me pregunto en qué punto de la historia los cristianos comenzaron a hacer uso de las imágenes para dar un culto, ¿verdad? En este caso, una latría. Antes de que existieran los testigos de Jehová, seguro. Perdón. Antes de que existieran los testigos de Jehová, seguro. Pero fíjate lo que te estoy preguntando. Yo lo que te estoy preguntando es, vos me reconoces que en la Biblia es permitido el reconocimiento, el honor, la muestra de respeto mediante la genuflexión a los siervos de Dios. Pero nunca el culto. Pero eso es un tipo de culto, Titán. Eso es un tipo de culto. Cuando vos haces genuflexión por causa de que tenés delante tuyo un siervo de Dios, lo reconoces como siervo de Dios, vos estás ofreciendo un tipo de culto. ¿Por qué? Porque estás haciendo genuflexión delante de él por causa de lo que él es, que es un siervo de Dios. Bien, estamos de acuerdo con que eso está permitido en las Escrituras. Tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento esto ocurre con los siervos de Dios. Ahora, la pregunta es, ¿cuál es la diferencia de hacerlo delante del siervo de Dios a cuando ya no está presente el siervo de Dios a hacerlo delante de una imagen que representa al siervo de Dios? ¿Cuál es la diferencia? ¿Dónde radica el pecado ahí? Si por una está permitido, ¿por qué por la otra no? ¿Cómo que por una está permitido? Claro. Sí, estoy hablando del caso de la latría, del culto, ¿verdad? Entonces, fíjate, lo que tú me hablaste ahorita de las secciones, del culto, todas las secciones, eso lo saben todos los comités que traducen tu Biblia, y tú bien dijiste que tú no eres traductor, sin embargo, estas personas manejan mejor esa información que tú y yo, sin embargo, ninguno ha podido poner la palabra culto en esos casos dirigido a otra persona, y yo te pregunté por qué y me dijiste que no sabes, que tú no sabes. Claro, no, eso yo no sé, eso no sé, te soy honesto, no sé por qué no lo tradujeron de esa manera.
Es que nunca lo van a hacer, porque vuelvo y te repito, la palabra para culto en los idiomas antiguos es simplemente latría. Ahora que las secciones en los idiomas actuales, la expresión culto se pueda traducir de otra manera, bueno, ya eso es cosa de los traductores, pero Presta atención. eso es imposible. Mirá, Primera de Reyes capítulo 18, verso 7. Y yendo Abdías por el camino se encontró con Elías, el profeta del Señor. Y cuando lo reconoció, se postró sobre su rostro y dijo, bien, ¿cometió pecado Abdías? ¿Cometió pecado al postrarse delante del siervo de Dios? No, No. no. ¿Por qué no cometió pecado? ¿Por qué? Porque no estaba dándole ninguna adoración ni ningún culto. Bien, no le estaba dando un culto como a Dios. ¿Por qué? Porque no le estaba rindiendo adoración. El postrarse delante de Elías era reconocerlo como profeta de Dios, reconocerlo por quien él es, Elías, delante de Dios. ¿Estamos de acuerdo, verdad? Exactamente. Bien, entonces eso no es pecado. ¿Cuál sería la diferencia de, por esa misma razón, por la misma razón, hacer genuflexión delante de la imagen de Elías? ¿Cuál sería la diferencia? Porque sencilla la respuesta. Fíjate que lo que ustedes hacen, práctica, ¿verdad? Más allá del hecho de lo que ustedes tengan en la mente cuando lo hacen, la práctica de inclinarse ante una imagen, ya sea para adorarla o como hacen ustedes para darle servicio, no es algo nuevo, ¿verdad? En las escrituras eso pasa bastante. Pero ¿me podés responder la pregunta? Ajá. Respondeme la pregunta. No, pero pará, no te vayas por las ramas. Necesito que me respondas la pregunta. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia entre postrarse por esa razón delante del profeta a postrarse por la misma razón delante de la imagen del profeta? ¿Cuál es la diferencia? Que una no es pecado y la otra sí es pecado. Bueno, porque estarías dando un servicio a una imagen, cosa que la Biblia prohíbe. Esa es la diferencia. Que le estoy brindando un servicio. El servicio sagrado a las imágenes. Pero ¿qué servicio le estoy dando? Yo estoy reconociéndola con genuflexión. ¿Qué servicio le estoy dando? La Biblia dice culto. La Biblia dice culto. Eso es lo que dice. Pero estás entendiendo de que... No, espérate. La Biblia prohíbe cualquier servicio a las imágenes. Tú no vas a aprobar ningún tipo de servicio a ninguna imagen. La Biblia prohíbe claramente el servicio a las imágenes. No estamos hablando de oración. Servir a las imágenes. Y para servir, ¿cómo lo entiendes tú? Como culto. Es decir, la Biblia prohíbe el culto, servicio a las imágenes. Te entendí. Entonces, pero vos no me terminás de responder la pregunta. Vos no me estás terminando de responder la pregunta. Porque a mí se me hace que no tenés respuesta para eso. Y está muy bien que no la tengas. No pasa absolutamente nada. Reitero. No, claro. Porque tus traductores no claro, pero yo sabés que yo te lo reconozco porque no soy traductor, no conozco acerca del hebreo, del griego. La verdad es que sí, pero ¿me dejás terminar? Déjame terminar porque si no se hace medio difícil. Yo te soy honesto, no sé de hebreo, de griego. Deberías ir a golpear otra puerta si estás buscando eso. Bueno, ok. Yo personalmente, como no sé de otros idiomas, no te puedo responder esa pregunta. Ahora, esta es una pregunta muy lógica, muy básica. Vos me estás reconociendo que en la Biblia no existe ningún problema. Dios no condena. No dice que es pecado. Sí lo condena, sí condena a las imágenes. Pero escuchá, Titán. Vos lo que pasa, a mí se me hace que lo que pasa es que no escuchás, no estás escuchando. Yo lo que te estoy diciendo es que la Biblia no condena, ni llama idolatría, otra vez, ni llama idolatría a el postrarse delante de una persona. No lo llama idolatría. Bien. No lo condena. Bien. Esta genuflexión, este postrarse es un reconocimiento, un honor que se le está haciendo a una persona por una causa. ¿Cuál es esa causa? No que la persona se la reconozca como Dios, sino que se lo reconoce como siervo de Dios. Bien. ¿Cuál es la diferencia en hacer esa genuflexión delante de la persona o delante de una imagen que representa a la persona? Si la imagen tiene como objetivo representar a la persona y postrarse delante de la persona por esa razón, por reconocerlo como siervo de Dios,
y la Biblia no lo llama pecado, ¿cuál es el problema con hacerlo con la imagen que representa a esa misma persona? Y yo hago genuflexión por la misma razón. La razón por la que yo lo hago es porque lo reconozco como siervo de Dios y lo amo por eso, lo amo. Bien, ¿cuál es esa diferencia, Titán? Bueno, la diferencia es que la Biblia sí condena el servicio a las imágenes. Ok. De hecho, en los 1600 años de historia que se tardó en escribirse este libro que llamamos la Biblia, incluyendo los 100 años que te mencioné de historia cristiana, ningún siervo de Dios necesitó una imagen como hacían las naciones paganas para darle servicio a alguien a través de esa imagen. Nunca lo hicieron, nunca lo necesitaron. Y de hecho, la Biblia sí prohíbe el dar servicio de forma sagrada a una imagen, es decir, el dar Que representa a Dios, sí. como dice, no, pero es que ya eso es doctrina católica, pero No. en la Biblia sí se prohíbe el servicio a las imágenes. Que representen a Dios. Durante 1600 Que años representen a Dios. cristiana, nunca ves Que representen a Dios. nunca, no importa, pero No, ¿cómo que no importa? ¿Cómo que no importa? Hermano, historia. las imágenes en el Antiguo Testamento y en las naciones paganas, cuando se hacían imágenes de alguien, esas imágenes, ¿qué objetivo tenían? Era representar las deidades paganas, ¿verdad? Correcto, para dar Perfecto, servicio. perfecto. Pero como deidad, Adoración. brindarle un servicio como deidad, como Dios, Ajá. ¿se entiende? O sea, esto que vos decís de como las naciones paganas, lo tendrías que repensar. ¿Por qué? Porque en las naciones paganas este concepto de veneración que maneja el catolicismo no existía. Las imágenes representadas tenía como objetivo, en las naciones paganas, fíjate que te estás contradiciendo, tenía como objetivo representar las deidades. ¿Estamos de acuerdo con que eso es lo que ocurría? Las naciones paganas representaban por medio de imágenes a las deidades paganas. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Bueno, en la Iglesia Católica las imágenes no pretenden representar deidades, hermano. Ahí donde radica la gran diferencia. Por eso es que la Biblia condena tanto el servicio, el culto a las imágenes cuando se refiere a las naciones paganas. ¿Por qué? Porque estas imágenes tenían como objetivo representar deidades paganas. En la Iglesia Católica las imágenes no pretenden representar deidades, hermano. Cuando vos te encontrás con la imagen de un santo, ningún católico cree que eso es la imagen de un Dios. Nadie cree eso, hermanos. Y si alguien lo creyere, debería ser corregido. ¿Está bien? ¿Se entendió el punto? Ajá. Sí, pero fíjate esto, Santiago, que ¿por qué los judíos ni los cristianos necesitaron hacer uso de ese tipo de prácticas que tienen ustedes? ¿Por qué no lo hicieron? Bueno, ¿Por qué nunca lo hicieron? a ver, ¿por qué los cristianos no lo hicieron? Y porque recordemos... Y los judíos, incluyeme a Bueno, los judíos y los cristianos. está bien. Nunca lo hicieron. Está bien, a mí me parece que es injusto incluir el caso de los judíos porque la Biblia enseña de que el judío no recibió la revelación en su plenitud. Entonces, todo lo que recibe apunta hacia la revelación, apunta hacia Cristo y está... Claro, porque Dios se ha revelado a los hombres, sí. Pero apunta, está todo en sombra. Pero fíjate, te estoy explicando lo que me preguntaste. Lo que está en el Antiguo Testamento está en sombra. Por ende, para mí mi punto de referencia siempre es el Nuevo Testamento, que pretende explicar el Antiguo Testamento. Los judíos para mí no son punto de referencia, son los cristianos el punto de referencia. ¿Se entiende? Porque leen el Antiguo Testamento a la luz del filtro de Cristo. Bien. ¿Por qué es que los cristianos del libro de los Hechos, por dar un ejemplo, no hicieron esto? Bueno, pueden haber un montón de razones. Una de ellas es porque los apóstoles y todos los santos de la iglesia cristiana estaban vivos, estaban todavía entre nosotros, obviamente. Luego, cuando estos ya no están entre nosotros, vemos que a partir del siglo II, que en las catacumbas empiezan a representar las imágenes de los apóstoles y de la Virgen María a través de dibujos en las mismas. ¿Pero por qué? Porque ya
ya no estaban entre nosotros, hermanazo. Entonces, es obvio eso, genio. En el libro de los Hechos todavía están entre nosotros, viven entre nosotros, son uno más de nosotros, viviendo en tiempo y espacio. Cuando estos ya no están, en el siglo II, vas a ver que en las catacumbas ya empiezan a representarlos con imágenes a todos estos santos héroes de la fe, del comienzo de la fe cristiana. Es esa la razón. Aparte de otras más que te podría dar, pero no sé si me llegarías a entender. Entonces, para el final de los 100 años de historia cristiana no había muerto todavía ningún cristiano. No, sí, habían muerto cristianos, claro que sí. No habían hecho imágenes todavía, ¿verdad? No habían hecho imágenes todavía de ellos. Mira, tenemos para principios del siglo II. Inclusive imágenes de animales, ¿oíste? Claro, imágenes de animales que representan algo. O sea, si vos te encontrás con una imagen de un cordero, no es porque se está adorando al cordero, se lo está representando por medio del cordero a Cristo como el Cordero de Dios. No es que hacen imágenes porque les gustan los dinosaurios, hermanazo. Sí. Es que, mira, nosotros tenemos imágenes en nuestras revistas, tenemos bastantes imágenes, como podían tener los cristianos de las catacumbas, pero ¿cómo me pruebas tú que un testigo de Jehová le da culto o servicio a estas imágenes? Pero, hermano, los testigos de Jehová no existían en ese tiempo. Bueno, pero es que los católicos tampoco, porque esas prácticas no es... Pero para... Los testigos de Jehová, ¿cuándo comenzaron a existir? Porque vos me estás reclamando algo como si fuera que es parte de tu tradición, de tu historia. ¿Cuándo comenzaron a existir? Desde Abel. ¿Desde Abel empezaron a haber testigos de Jehová? Sí. ¿Los apóstoles también fueron testigos de Jehová? Amén. La primera iglesia fue testigo de Jehová también. Correcto. Mira. ¿Qué ha habido? Es la única que ha habido. Los testigos de Jehová son los únicos que han habido. Sí, los únicos que de verdad están dando una oración verdadera. Mira. Prueba. Ok. Te mando un gran abrazo, Titán. Dale. Dios te bendiga. Entonces, bueno. Chau. Vamos así. Gracias por la oportunidad. No, por favor. Luego todas las personas. Abrazo.